Piensa en esto, piensa. No perdonar es lo mismo que tomarme un veneno y sentarme a esperar a que mi enemigo se muera. Eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. El que se toma el veneno es el que no perdona. Hoy vengo a hablarte de uno de los temas más conocidos y menos aplicados. Se llama el perdón. Todos necesitamos perdonar. La mayoría conoce acerca del perdón, pero solo pocos perdonan. Por eso hoy quiero hablarte de este tema porque es tan importante. Es lo que salvó mi vida y ha salvado la vida de miles y miles de personas. Es realmente la llave que el Señor nos dejó para poder ser libres, para poder sanar. Todos hemos sido ofendidos. A todos, si se les pregunta, ¿alguna vez alguien te ha herido? Por supuesto, todos van a levantar su mano. Pero también todos hemos ofendido a otros. O sea, siempre hay dos lados, el lado del ofendido y el lado del ofensor. No sé para ti, pero por lo menos para mí era siempre mucho más fácil ubicarme del lado de la persona que ha sido ofendida. Pero, por ejemplo, para Jaime, mi esposo, era mucho más fácil ubicarse del lado del ofensor. Y eso está bien por la historia de cada uno. Pero la verdad es que para una sanidad completa del corazón necesitamos enfrentar una gran realidad y es que siempre hemos estado en ambos lados. Todos hemos ofendido a otras personas, todos hemos herido a otras personas y todos hemos sido heridos. Entonces, colocando esa base, quiero que hablemos sobre este tema del perdón y de pedir perdón, porque necesitamos hacer ambas cosas. Creo que la mayoría de las personas anhelan sanar. Todos queremos quitarnos esos pesos, esas cargas de encima, porque ¿cuánto pesa la culpa? Si le pudiéramos poner un peso a la culpa, ¿cuánto pesa en el alma? ¿Cuánto pesan los resentimientos? Los odios. ¿Cuánto daño nos hacen a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón, aún físicamente? Está demostrado ya cómo el odio, el resentimiento, las culpas tienen un peso tan grande en el alma que enferman el alma y el cuerpo responde a esa enfermedad del alma y también se enferma. Realmente todos anhelamos poder ser libres, ¿verdad? De ese pasado que nos pesa, que nos duele. Todos anhelamos poder vivir en paz, todos anhelamos ser restaurados y todos anhelamos. Nadie va a decir que no anhela ser libre. Todos anhelamos ser restaurados y poder ser recipientes de ese amor de Dios, del perdón de Dios, pero no solo recipientes, sino que una vez somos recipientes de ese amor y de ese perdón, inevitablemente va a salir de nosotros para entregárselo a otras personas. Tenemos tantas heridas, tantas preguntas sin respuesta, tanto dolor y a veces no sabemos por dónde comenzar. Lo más importante en todo este proceso y el primer paso es reconciliarnos con Dios. Entonces, cuando nos dicen eso, yo recuerdo cuando me dijeron eso a mí, ¿sabes? Reconciliarme con Dios, no, yo estoy ofendida con otra persona, yo fui herida por esta y esta persona, y realmente todos tenemos conflictos con Dios. Todos por allá atrás en la cabeza, y a veces la religiosidad no nos permite aceptarlo, pero todos por allá atrás en la cabeza tenemos a veces guardamos como unos resentimientos con Dios, como eso que Dios permitió, por qué lo permitió. Y empieza el corazón a veces desde la infancia, como a endurecerse contra Dios, a tener como resentimientos con Dios. El ser humano siempre va a buscar un culpable.
a todo lo que le pasa. Y creo que Dios termina siendo el que se gana eso de parte de la mayoría de nosotros. O sea, terminamos culpando a Dios. Es algo como que a una tendencia de la mayoría. Pocas personas asumen la responsabilidad de sus actos. Pocas personas aceptan que caminaron un camino y que tomaron malas decisiones y que ellos se llevaron a ese punto en sus vidas de destrucción y de daño. Pero sí, pocas personas lo reconocen y lo más fácil es culpar a otros, echarle la culpa a otras personas y más fácil aún echar las culpas a Dios. Entonces, si no nos reconciliamos con Dios, estamos en cero. O sea, ese es el punto cero de cualquier proceso de restauración. Y hablando del perdón, el punto cero para iniciar un proceso de perdón es reconciliarme con Dios. Porque si yo no estoy reconciliada con Dios, no estoy reconciliado con Dios, no puedo hacer nada. Porque es el perdón de Dios lo que me va a capacitar para perdonar a otros. Entonces yo necesito primero recibir ese perdón de Dios. Yo necesito primero arrepentirme de mis pecados. Por ejemplo, en esa lista de pecados de la mayoría está que hemos culpado a Dios, que hemos juzgado a Dios, que hemos levantado nuestro dedo contra Dios, que nos hemos sentido que somos pues hasta más buenos que Dios porque mm, yo no lo hubiera permitido así, si yo hubiera estado al control de eso, yo no hubiera hecho las cosas así. Te equivocaste, Dios. Entonces, eso se llama soberbia, eso se llama orgullo, eso se llama control, altivez. Eso es jugar a ser Dios, creernos jueces, por mencionar un pecado, ¿verdad? De los muchos. Todos tenemos una larga lista de cosas de las que tenemos que arrepentirnos y por ahí hay que empezar, por nuestro propio arrepentimiento, por reconciliarnos con Dios. Necesitamos volver a los brazos del Padre con un corazón arrepentido y recibir su perdón. Dios Padre envió a su Hijo, Jesús, para que muriera en una cruz y para que con su sangre nos comprara. Con su sangre de Jesús compró nuestro perdón, compró nuestra salvación. Con su sangre Él pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, cuando recibimos a Cristo en el corazón, cuando creemos en la obra de Jesús en la cruz, en ese regalo que nos dio el Padre, dentro de ese regalo está el perdón. Una vez recibido el regalo del arrepentimiento y del perdón de Dios, podremos tener la capacidad de ver, de observar y de cuantificar el daño que le hemos hecho a otras personas. Es fácil ver el daño que nos han hecho a nosotros. Esta es otra perspectiva a la que nos lleva el arrepentimiento y es el daño, nuestro pecado contra otros. Una vez recibido el regalo del arrepentimiento y el perdón de Dios, quedamos capacitados para esa perspectiva de cuánto daño nosotros le hemos hecho a otras personas. Para la mayoría es fácil ubicarse del lado del ofendido, pero es igualmente importante entender que también nosotros hemos sido ofensores. El ofendido necesita perdonar. El ofensor necesita pedir perdón con un corazón arrepentido. No es pedir perdón por pedir perdón, es pedir perdón desde un corazón que se ha arrepentido, con un arrepentimiento genuino. Para una restauración genuina, necesitamos visitar ambos lados y hacer lo que nos corresponde. Necesito estar del lado del ofendido y hacerme consciente del daño que me han hecho, quienes me han ofendido y poder perdonar a esas personas. Ese es el lado del ofendido. Pero también necesito visitar el lado del ofensor
Y es ese lado donde Dios me permite ver, ese es otro listado de personas, es a quienes yo he herido. Y entonces desde esa posición, con un arrepentimiento genuino, entonces comenzar un proceso de pedir perdón a esas personas. Hay un capítulo en el libro Hay Esperanza que se llama El Rey, el Banco y tú. Es una de las clases del programa. La clase la diseñó Jaime, muy reveladora para todo aquel que la escucha. Esta clase nos ayuda a ubicarnos del lado del ofensor. Aquí se hace una comparación, Jaime diseñó una comparación magistral entre tres personas o tres entidades que son dueños de una deuda. Por ejemplo, tú puedes comenzar a pensar si tú tienes una deuda con un banco. Entonces, ese banco es dueño de la deuda, ¿verdad? El otro personaje es una persona a quien se le debe dinero, o sea, un prestamista, ¿verdad? Es dueño de esa deuda, ¿verdad? Pero también hay un tercer personaje del que se habla en el libro o en la clase, y es alguien a quien se le ha hecho daño, alguien que ha sido muy ofendido. Entonces están los tres personajes que son dueños de las deudas y están al frente de esos tres personajes los que deben, el que le debe al banco, el que le debe al prestamista, el que le prestó el dinero, ¿verdad? Y el que le debe al ofendido. Está el ofensor que le debe al ofendido. Cada vez que herimos a alguien, se genera una deuda. Y en estos tres casos que plantea la clase El Rey, el Banco y tú, son tres casos donde los que deben no tienen cómo pagar. Entonces, el caso de una deuda, de unas deudas económicas con un banco o con un prestamista, deudas adquiridas por personas que es imposible pagar esa cantidad, esa suma de dinero. Y esta deuda emocional, ¿verdad? El daño que le puede hacer una persona a otra a través de la traición, a través de la mentira, de cualquier manera, una deuda, alguien que le hizo, que hirió el alma de otro, un abuso, un abandono, rechazo, burlas. Es una deuda, la deuda emocional es tan grande que el deudor no puede pagar, ni que el deudor se arrepienta, no puede pagar, porque no hay manera de pagar un daño que se le hizo al alma a una persona. Lo único, lo máximo y lo más sagrado que el ofensor puede hacer es arrepentirse y pedir perdón. Pedir perdón es pedir que se le perdone la deuda porque no tiene cómo pagar. ¿Ves? Y es algo hermoso porque eso es exactamente lo que Dios hace. Él nos perdona nuestros pecados. Él paga nuestras deudas porque nosotros no tenemos cómo pagar. Por eso tuvo que venir Jesús. Entonces, cuando nosotros somos recipientes de ese regalo inmerecido llamado perdón, entonces de manera inmerecida, así como yo no lo merecía, ese perdón, la persona que me hirió y me está pidiendo perdón tampoco se merece ese perdón, pero como yo lo recibí de manera inmerecida, yo se lo puedo dar también de manera inmerecida. Entonces son dos lados, el lado del ofendido, el lado del ofensor. Los que nos ofendieron adquirieron una deuda enorme y pesada con nosotros, pero nosotros como ofendidos y dueños de la deuda, podemos tomar la decisión de perdonar y cancelar la deuda. Y esto suena injusto, ¿verdad? Porque es como cuando un banco perdona una deuda,
¿Dónde quedó esa plata? Un banco puede perdonar una deuda porque es el dueño de la deuda. ¿Y dónde queda la plata? ¿Quién paga esa deuda? Se pierde. ¿Quién asume la pérdida? El banco. Entonces es lo mismo en este cuadro. El que perdona asume la pérdida. Y suena injusto, pero realmente el que perdona es el que se libera. Suena injusto para ese juez natural, cobrador de deudas que está dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa naturaleza nuestra que le gusta cobrar las deudas con intereses y con deseos de venganza, eso que habita dentro de cada ser humano. Pero al perdonar, nos liberamos y también liberamos a nuestros deudores, a nuestros ofensores. Ahora pensemos en el otro lado de la ecuación, no los dueños de la deuda, no los que fueron ofendidos, sino los ofensores. Son deudores, como dije, que no tienen cómo pagar la deuda. No importa cuánto se les cobre, no importa cuánto se les amenace, no tiene con qué pagar la deuda. Ya sea en el caso de los ejemplos de deudas financieras o en el caso de una deuda emocional. No importa cuánto le recuerdes a una persona lo que te hizo y le quieres cobrar la deuda, no te puede pagar. En esta clase se ilustra esto numéricamente para casos de deudas de dinero imposibles de pagar y también para casos de deudas por daños y heridas causadas al alma de otra persona, que también es imposible de pagar. ¿Cómo alguien puede pagarle a otra persona la inocencia? Alguien que fue abusado, ese abusador se puede arrepentir, supongamos que se arrepienta y pide perdón. Está bien que se arrepiente y pide perdón, pero no puede pagar la deuda. Por eso está pidiendo perdón, está pidiendo que se le perdone la deuda, porque no tiene manera de devolverle la inocencia que le robó a la otra persona. ¿Cómo alguien puede pagarle a otro la capacidad de confiar que le robó a través de su traición? ¿Cómo se lo puede devolver? No puede. ¿Cómo alguien le puede devolver a otro si le destruyó la autoestima? ¿Cómo le puede pagar esa autoestima pisoteada? Se puede arrepentir y pedir perdón, pero no puede borrar el daño que hizo. Por eso está pidiendo perdón, porque no puede pagar la deuda. Y el que fue dañado, el que fue herido, es el dueño de la deuda, como un banco, y el dueño de la deuda puede tomar la decisión de perdonar, de asumir la pérdida y liberarse. Y en el caso de deudas emocionales, es la única manera de sanar. Entonces, la única salida en estos casos, cuando la deuda es impagable, cuando es imposible que una persona le devuelva a otro su inocencia, su capacidad de confiar, los sueños destrozados, su autoestima. La única salida es que el dueño de la deuda perdone, que el ofendido perdone. Y lo más hermoso, ¿sabes qué es? Que un ofendido puede perdonar una deuda sin que le pidan perdón. Porque una vez hemos sido recipientes del perdón de Dios, podemos perdonar y podemos liberarnos de ese pasado y de esas heridas que nos causaron. Y nos liberamos. Nos liberamos de nuestros ofensores, pero también los liberamos a ellos para que Dios haga en sus vidas lo que solo Dios puede hacer. El que perdona es el gran beneficiado. Piensa en esto, piensa. No perdonar es lo mismo que tomarme un veneno y sentarme a esperar
a que mi enemigo se muera. Eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. El que se toma el veneno es el que no perdona. Y el que se está destruyendo es el que no perdona. El único que se destruye es el que decide no perdonar. El único que se beneficia del perdón es el que perdona. Aunque eventualmente el perdonado también puede vivir una experiencia maravillosa a causa de la libertad que se le entregó. Pero eso le corresponde a Dios y a esa persona. Yo sé, lo he vivido, sé que es muy difícil y muy doloroso perdonar. Pero también sé algo, y espero que nunca se te olvide. Sé que no perdonar es más doloroso. Perdonar es doloroso, pero no perdonar es más doloroso por las consecuencias que vienen sobre aquel que no perdona. El daño, el peso, las consecuencias en el alma, en las consecuencias físicas, las consecuencias en nuestra salud mental, las consecuencias espirituales también de no perdonar son enormes, enormes. Así que perdonar es el mejor regalo que nos podemos dar. Es el mejor regalo que Dios Padre nos dio a través de Jesús. Es el mejor regalo que nosotros podemos recibir y es el mejor regalo que nosotros podemos entregarle a otras personas. Los ofensores entonces a pedir perdón y los ofendidos a perdonar. Esto es lo que Dios quiere que hagamos y Él se glorificará. Te lo garantizo. Dios se va a glorificar porque Dios es fiel. Todo lo que Dios hizo a través de Jesús, a través de la obra de Cristo, fue con el propósito de alcanzarnos a través de su amor y su perdón. Entonces, para resumir todo lo que he dicho hoy, todo comienza por nuestro arrepentimiento, enfrentar la cruz, pedirle perdón a Dios, recibir su perdón, perdonarnos a nosotros mismos, tomar de ese perdón y entregárselo a todos nuestros ofensores. Y también nosotros pedir perdón, porque tanto tú como yo hemos visitado ambos lados durante toda nuestra vida. Todos hemos sido ofendidos y necesitamos perdonar. Y todos hemos sido ofensores y necesitamos pedir perdón. Vamos, vamos a seguir perdonando. Vamos a seguir haciendo lo que el Señor hizo ya por nosotros. Vamos a seguir dándole a otros lo que Él nos ha dado. Vamos a seguir dando gracias y vamos a seguir dando gloria a su nombre. Vamos a seguir siendo coherentes. Porque si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que somos cristianos, si decimos que hemos sido perdonados por Dios, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos han ofendido a nosotros? Vamos a perdonar y vamos a pedir perdón y vamos a traer una sonrisa al Padre, porque para esto Cristo murió en la cruz. Dios te bendiga.